decir que eso también son armas, eso también mata. Porque ¿quién lo dice? Eso lo dice el propio gobierno. Los gobiernos, cuando dicen esto es equipamiento militar o material de defensa, en España decimos material de defensa, en Alemania hablan de material de guerra, utilizan otras palabras. Es importante entender que eso también es muy importante y forma parte integral de ese producto terminado que puede llegar de muchos lugares. O sea, España sí que exporta muchos componentes y hace acuerdos con empresas. ¿Por qué es controvertido la importación? Imaginad que sois el gobierno israelí. El gobierno israelí dice, yo necesito un tanque, y le pide a la industria israelí que las 3 grandes empresas israelíes, 2 de ellas son públicas, la otra, que es Elbit, es privada, pero con un grado de vinculación al gobierno muy superior a las que podemos encontrar en España. Vamos a decir que son muy estrechas la industria con el Ministerio de Defensa y con el gobierno. Eso forma un conjunto. Imaginad que piden un tanque. ¿Y de cuánto vale ese tanque? Bueno, ese tanque vale 10 millones de euros. Y el gobierno dice demasiado. Dice, bueno, pues si en vez de uno fabrico 10, cada uno me saldrá a 5 millones. A más producción, menos coste por unidad. Y el gobierno le dice, pero yo es que solamente quiero uno. Dice, bueno, pues uno para mí y los otros 9 los exportamos. Yo gano más dinero y tú haces más relaciones internacionales. Porque exportar armas no es lo mismo que exportar tomates. Es decir, cuando exportamos tomates hablamos de negocio, de dinero, de relaciones comerciales. Cuando exportamos armas también hablamos de negocio y de dinero, pero sobre todo hablamos de geopolítica. Las armas se les venden a algunos países y a otros no, a algunos se les dan unas condiciones, a otros con otras condiciones. A veces incluso se regalan o se utilizan como ticket de cambio por otro favor. O sea, hoy exportamos a Arabia Saudí y en Arabia Saudí nos dan un montón de concesiones de otro tipo. Entonces es importante entender que es un instrumento geopolítico de primer nivel. Con lo que en esta ecuación de que yo fabrico más, gano más, y tú pagas menos y además haces relaciones internacionales, desde ese punto de vista se puede ver cómo todos ganamos. ¿Qué estoy diciendo? Que Israel necesita producir mucho más de lo que necesita internamente y necesita exportar muchísimo para abaratar lo que hace en Gaza y lo que hace en Israel. Dicho de otra manera, las maneras que tiene Israel de hacer las operaciones armadas y las maneras que tiene Israel de hacer la ocupación en Palestina serían inviables sin las exportaciones israelíes. Lo que hay que entender es la importancia de formar parte de ese mercado. Es central, ¿no? Sin eso fallaría. Estamos hablando de que Israel es un país pequeñísimo, pero es una de las mayores potentes exportadoras del mundo. De largo es la principal per cápita. Muy poca gente, o sea, exporta muchísimo más que Estados Unidos o cualquier país per cápita. En términos absolutos, siempre están las 10 primeras, junto a países con mucho más población. España suele estar también ahí, pero bueno, tiene 5 veces más población que Israel. Entonces es importante entender ese componente de las exportaciones israelíes. Tradicionalmente, 3/4 partes han sido de tecnología. Y esa tecnología, sobre todo, es militar. O sea, las exportaciones de Israel en general suelen ser militares, suelen ser armamentísticas. Por eso es muy importante entender ese juego. Y no solamente es en términos de abaratar el producto o hacer funcionar la máquina. También cabe entender que eso que llamamos en España como puertas giratorias, ¿sabéis lo que son las puertas giratorias en España? Hoy estoy en el gobierno, mañana estoy en una empresa privada, hoy que estoy aquí favorezco lo que voy a hacer después, luego vuelvo al gobierno, ese tipo de efectos que está regulado, que a veces te dicen que necesitas pasar un tiempo, ¿no?, para cambiar el sector. En Israel no hace falta hablar de puertas giratorias porque es posible que al mismo tiempo una persona sea el líder de las Fuerzas Armadas, un líder político y el líder de la industria. O sea, pueden coincidir incluso. Es decir, que estamos hablando de algo que está mucho más entrelazado que en el caso de España. Con lo que esas exportaciones, esos negocios, también satisfacen intereses particulares, relaciones de poder internas, o sea, cosas que ya tenemos que ir caso por caso para poder percibir. Esto en cuanto a las importaciones. Pero esas importaciones suceden en España
porque España ha asignado una serie de contratos a unas empresas israelíes. ¿Cómo funciona la contratación? Por mucho que digan las leyes del libre mercado, que dicen que es una competición abierta y quien tenga más que ofrecer a menor precio es quien va a ganar, en la práctica sabemos que todos los estados suelen intentar favorecer a la producción nacional, a la industria nacional. Entonces es muy difícil por la empresa de fuera conseguir un contrato suculento, de mucha relevancia, en un segundo país. ¿Qué es lo que suele hacer Israel? Pues si en España los grandes contratos funcionan con una forma, no de monopolio, pero parecida en algunos aspectos, es decir, hay unas empresas muy grandes que suelen ganar los contratos cuando se presentan. Con esto no quiere decir que haya muy pocas empresas de armas en España, vamos, muchísimas, algunos centenares, pero hay unas que son más gordas que otras. Entonces, si tú eres una empresa israelí y ya sabes que determinadas empresas tienen muchos puntos para ganar los contratos, tú vas a intentar asociarte a esas empresas, hacer una producción conjunta para intentar acceder a ello. La empresa española puede proporcionar tecnología y experiencia en algunos casos, pero sobre todo proporciona el acceso al contrato, y la empresa israelí proporciona pues, ese valor añadido de la marca israelí, que básicamente es tecnología muy avanzada y productos probados en combate. Esto que puede sonar feo, a lo mejor en este lugar, a mí me parece feo, cuando vais a una feria de armas es algo muy atractivo. No es lo mismo probar las armas en un laboratorio, con un ordenador en un simulador, que probarlo contra personas en condiciones reales. Eso en el sector de las armas se ve como un valor añadido. Israel lo publicita. Si alguien tiene interés y tiempo y ganas y escrúpulos de entrar, por ejemplo, en la web de Elbit y veis a los productos uno por uno, veréis que los productos muchas veces aparece una línea y te dice eso está aprobado en combate. En la última ofensiva, desde el 7 de octubre, hay una serie de nuevos productos que se han probado por primera vez en la Franja Gaza. En las próximas ferias, esos productos serán publicitados o probados en combate en Gaza. Y eso tiene atractivo en las ferias. Una feria no es nada si no tiene unos cuantos stands de industria israelí, porque es muy puntera también. Entonces, ese contrato se realiza en una empresa nacional que proporciona puestos de trabajo, eso al gobierno también le gusta, que al final la producción va a ser con trabajadores españoles, con una empresa israelí que va a proporcionar ese saber hacer, esa tecnología y esa experiencia. Normalmente eso suele ganar. Lo que también es interesante saber es que esta misma fórmula se puede replicar en otros países. Me explico. Si estamos hablando de Brasil, en Brasil también existe producción de armas. Puede ser que a lo mejor una empresa brasileña que ya tiene unos vínculos con una empresa española, una empresa israelí aproveche y se meta en un consorcio a 3 para también añadir ese valor añadido de ellos. O puede resultar que hablamos de un tercer país que tiene un ejército pero no tiene una producción nacional de armas significativa, donde a lo mejor ese mismo producto que una empresa española y una empresa israelí han conseguido para un contrato en España, lo promocionan en publicidad para un tercer país, para acceder a otro mercado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? España, para Israel, no solamente es un mercado, sino también es una puerta de acceso a otros mercados. Sobre todo América Latina, donde las relaciones están establecidas desde hace muchos años, son fuertes en algunos casos, y también, y esto es lo que quizás es más llamativo, en el mundo árabe. Es decir, hay países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, que tienen productos de defensa con tecnología israelí. Esto, dicho así, no se aceptaría la opinión pública en muchos lugares, pero como al final hablamos de piezas, componentes, esto se suele pasar, puede pasar. Entonces, este componente, este valor añadido de España, sería también como puerta de acceso a. Pero esta misma fórmula también funciona en otros países. No solamente España quien tiene esos misiles Spike, Holanda también los tiene, o Francia o Reino Unido también tienen otros productos, porque el Reino Unido ya no están. Entonces es entender esos contratos como parte de este todo. ¿Cuál es una de las gracias que tienen los contratos? Es, si yo hoy contrato un
equipamiento, sistema, por ejemplo, de drones. Bien, a los 2 años, esos drones ya necesitan mantenimiento. O mantenimiento o eso que llaman el upgrade, que es la nueva versión, ¿no? Tengo la versión 2.0, ahora ha sido la 3. Pero bueno, yo quiero que me hagan la 3, ¿no? Quiero tener lo último. ¿Quién hace ese mantenimiento o esa modernización? La misma empresa que ganó el concurso en su momento, porque es un producto suyo. Entonces, muchos de los contratos que han salido después del 7 de octubre corresponden a mantenimiento o modernización de productos adquiridos con anterioridad al 7 de octubre. Es decir, hay una relación de dependencia que sí, ahora mismo sería muy difícil para el gobierno español y, insisto, este mismo caso aplica a otros gobiernos porque la empresa que facilita su producto también facilita esa dependencia, va con el paquete. Pues corresponde, o sea, esa dependencia estaba creada desde hace muchos años. En el caso de los misiles Spike, estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, hay gente, en el Ministerio, en el Congreso o en el Ejército Español, o sea, con que tiene la persona hablar, que me dice, mira, Alejandro, eso que decís de un embargo de armas sería como dispararnos en el pie. Porque hemos creado esa dependencia. Y cuando dices, ¿y por qué has creado esa dependencia con un país así? Porque lo que Israel, pues, tradicionalmente no se ha portado bien con la población palestina, como sabéis. Y dice, bueno, esto corresponde a otro gobierno, esto pasó antes. Pero incluso en el caso de que compráramos esa argumentación, no la compro, la pregunta es, ¿cómo es posible que después del 7 de octubre España haya generado nuevas dependencias? Es decir, haya hecho nuevos contratos con unas empresas por determinados productos donde ya saben que en un futuro esas mismas empresas van a ser las encargadas de hacer esa modernización, pues actualización, pues mantenimiento. Es decir, sabiendo lo que sabemos que ha pasado después del 7 de octubre, no solamente se ha mantenido la dependencia acumulada anterior, sino que se ha generado nueva dependencia. Y además, esa nueva dependencia es, como en algunos casos del pasado, sobre productos extremadamente sensibles. Por ejemplo, las comunicaciones. Israel sabe muchas cosas de España. Muchísimas. También sabe las sensibles. O sea, si hay eso que hablamos de seguridad nacional, si hubiera podido haber una amenaza y demás, viene precisamente por ahí. Porque tiene acceso, tanto Israel como Estados Unidos, a las cosas que se hablan según en qué lugares, os voy a dejar aquí. Pero entendamos que hay un tipo de dependencia que es más sensible que otra dependencia. Y esa no solamente es que se ha acumulado, sino que se ha generado nueva. Un ejemplo es ese contrato que se ha asignado a la empresa Palantir. Quizás suena. Palantir es una empresa de Estados Unidos gigantesca, donde toca lo más sensible de las comunicaciones. De hecho, lo que hace es intercepción de comunicaciones. Intercepción es para pillar según qué cosas, ¿no? Esa empresa no es israelí, tiene capital israelí, pero no es israelí. Pero os invito a que miréis lo que está haciendo Palantir en Gaza. Es precisamente la empresa que está ayudando al ejército israelí a identificar objetivos, a seleccionar y a decir determinadas cosas que tienen que disparar. Está ayudando en eso. Y además lo está haciendo con orgullo. Es decir, muchas de las cosas que se están haciendo con Israel en los últimos años se esconden, pero en algunos casos se publicitan de una forma ostentosa, de una forma incluso grotesca. Esa misma empresa, después de haber hecho esta ostentación, ha ganado un contrato en España, no menor, estamos hablando de algo fuerte, tanto en volumen económico como en significancia del producto, que es, como digo, interceptar comunicaciones. Esto no ha cambiado desde el 7 de octubre. Ha sido una dinámica parecida. En algunos casos por dependencia, pero ha seguido generando más, y cada vez hay más, y cada vez hay más. Y del interior, en el seno del ejército español, se dice, no, es que no puedes tú ahora decir que no van a haber exportaciones e importaciones, porque esas importaciones son para nosotros. O no vas a decir que no puede venir esa empresa a hacer este mantenimiento, porque es que necesita ese mantenimiento. ¿Bien? Eso es para entender por qué suceden algunas cosas, pero no por esa dependencia, lo que estoy comentando es menos denunciable. Esto en cuanto a
a los contratos. Seguro que me estoy dejando cosas, pero espero que ahora cuando termine pues podamos profundizar en lo que consideréis oportuno. Un cuarto aspecto, como decías, el tránsito o el transbordo. A mí me parece, junto con los contratos y esas relaciones a nivel empresarial que se generan, me parece que, por cierto, otro ejemplo, cierro antes de entrar en tránsito, recordaréis quizá que en diciembre España hizo unas exportaciones a Israel y el gobierno salió defendiendo, en diciembre de 2023, que eso eran vehículos, tanques, hablamos de unos 44-45 millones de euros, que se exportaban a Israel, pero para que luego desde Israel se exportaran a Filipinas. Quizá a alguien nos suena esto. Eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo de hacer consol. Hay un tipo de vehículo, que es el blindado pizarro de siempre, que ha hecho lo que antes era la empresa pública de Santa Bárbara, que ahora forma parte de un conglomerado gigante de Estados Unidos que se llama General Dynamics. O sea, sigue llamándose Santa Bárbara, pero el propietario es de Estados Unidos, que en distintas fábricas en España, en Asturias, de donde vienen estos tanques, fabricaba lo que es el vehículo. Esto se enviaba a Israel y Israel le ponía lo que es la torreta, que es donde la torreta es desde el cañón a lo que gira y distintos aspectos. Se ensamblaba la torreta, lo hacía Elbit Systems. Elbit Systems es la empresa más grande de armas israelí y la más significada por lo que hace en Gaza. Y ese conjunto se iba luego a Filipinas. Lo que quizá no sabemos es, uno, que el que había buscado esos contratos era Duterte. Duterte ahora mismo está perseguido por la Corte Penal Internacional por su actitud con la población en Filipinas, pero es que además Duterte lo que dijo es, justificó esas compras a Israel diciendo: Israel es el único que sabe cómo hacer ese tipo de cosas, es el único que sabe cómo frenar inmigración o cómo hacer frente al terrorismo, y lo que quiero es, basta tonterías, lo que quiero es estas cosas que están probadas que funcionan bien. Es decir, podemos asegurar que España, en este caso Santa Bárbara, se benefició de esa marca israelí tan controvertida para hacer un negocio muy importante en ese lado. Que el producto se quedara en Israel, no me parece que sea diciendo, como no se queda en Israel ya no es controvertido. No, sí que lo es. Ayudas a hacer negocio a Elbit, ayudas a hacer negocio a abaratar la ocupación y tú te beneficias de esa situación. Pasamos al tránsito. Aparte de la importación de los contratos, ¿por qué me parece importante lo del tránsito o del transbordo? Por lo que decía, Estados Unidos está muy lejos de Israel. Estados Unidos representa el grueso, la inmensa mayoría de lo que se exporta a Israel, sobre todo a nivel de municiones, porque Alemania también exporta mucho. Se suele decir que son como casi 2/3 o más de 2/3 Estados Unidos, un 20-25% Alemania y el resto entre todos los demás, ¿no? Estamos hablando de que mucho más del 90% es Estados Unidos y Alemania. Pero Alemania lo que suele exportar son productos grandes, acabados y caros. Submarino, un barco. Claro, al final cuando hablamos de volumen de exportaciones hablamos de dinero. Por eso Alemania tiene tanto peso. Pero si vamos a Estados Unidos acumula misil, más bomba, también aviones de combate muy caros. Pero digamos que las municiones, que es lo que se gasta en Gaza, en Líbano y como sabemos, esas municiones, muchas de ellas, la inmensa mayoría vienen de Estados Unidos, las que Israel no puede producir. Esas municiones, en muchos casos, paran en España, con barco y con avión. En el caso de los barcos, hemos escrito bastante en empresa, se conoce bastante bien, pero para simplificarlo, Estados Unidos tiene unos convenios, una serie de navíos, de barcos, que les dice, en caso de emergencia, y el caso de Israel se considera una emergencia, yo quiero que tú estés disponible para mí para llevarme en cargo personal, equipamiento, a donde yo necesito. Y hay una serie de barcos comerciales que se prestan a ello. Dicen, bien, también reciben un dinero por ello. Esos barcos, en la mayor parte de los casos que yo he buscado, paran en Algeciras. Y por lo general lo que hacen es un transbordo. Es decir, hay unas líneas regulares entre
entre Estados Unidos y Algeciras, y luego hay dos líneas regulares entre Algeciras por el Mediterráneo tocando puertos de Cádiz. Pues estos productos se descargan y se vuelven a cargar. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces, cuando es un barco grande militar del ejército de Estados Unidos, a veces sí que lleva todo el barco cargado con equipamiento. Pero por lo general estamos hablando de que esa transferencia de armas se hace en contenedores, donde el contenedor de al lado son tomates y el del otro lado son piezas de coche de turismo. Es como un producto más. Entonces esos contenedores se van reasignando y se van poniendo en rutas comerciales que finalmente llegan a Israel. Estos barcos están identificados como que paran sobre todo en Algeciras, algunos puertos, otros también se han visto, y luego están unas líneas comerciales israelíes, una línea que se llama CIM, que también hace unas rutas comerciales por el Mediterráneo, parando en Valencia y parando en Barcelona, que también escribimos sobre esto, se ha identificado que portan material militar a Israel. O como mínimo que portan material militar, pasan por Barcelona o por Valencia, o por los dos, y luego van a Israel. O sea que, con lo que, ¿dónde van a ir? Pero estamos hablando que esto es bastante fácil de documentar. Por lo general, ¿por qué? Porque sabes qué barcos son más sospechosos que otros, y también porque en las webs, cuando tú contratas esos servicios de búsqueda de barcos, unos servicios que quien se suscribe no suele ser gente como yo para averiguar cosas, sino suele ser para hacer negocios, para saber cómo funciona el mercado. Digamos que puedes encontrar incluso la documentación de viaje. Es decir, en esos documentos te pone esto es categoría, armas y municiones, todo va con códigos, pero si conoces los códigos te lo está diciendo. Si además ves que quien lo ha embarcado en Estados Unidos es una empresa de armas, o es directamente quien lo ha cargado, es el gobierno de Israel o el Ministerio de Defensa israelí, yo creo que existen pocas dudas de que estamos hablando de lo que estamos hablando. Esto se ha publicado, ha salido en el punto es específicamente, he escrito sobre eso, y ha salido en las noticias, y el gobierno lo que ha contestado es, no me consta, lo estamos mirando. Insisto, esto sería ilegal, según la ley española. Esto es como decir, ha habido un asesinato, bueno, no me consta, lo voy a mirar. No, a ver, tienes que hacer algo. Si hay una ley que se rompe, pues que tienes unas obligaciones. Entonces es importante que se ha identificado, se ha dicho, no nos han dicho nunca, eso no es verdad, hay un soporte, pero eso es, no me consta. Y sigue pasando. Y insisto, eso sigue pasando a día de hoy. Porque no estamos hablando de un barco ni de dos, estamos hablando de docenas de barcos. Era algo que no cambiaba. De hecho, el gobierno una vez dijo a 2 barcos de Estados Unidos no vais a poder atracar. En la actualidad hay una investigación en Estados Unidos que, según el resultado de esa investigación, el gobierno español se expone a que barcos españoles no pueden atracar en puertos de Estados Unidos, y aparte de eso, por alguna razón que se me escapa, se les puede imponer una multa de $2,3 millones por trayecto a España, al gobierno, por incumplimiento. Y eso se me escapa porque digo, bueno, España se supone que es soberano, ¿no?, para decir según qué cosas. Pues sí, pero con multa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a lo mejor no me consta, no me consta porque no lo estoy mirando. Y no lo estoy mirando para que no me conste. Porque si me consta, tendré que hacer algo. Y eso va a ser malo para mí, me va a dar problemas. Como tampoco hay mucha contestación en la calle, tampoco esto se ve tan grave, pues no pasa nada. En el caso de los aviones también sucede. En el caso de los aviones es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque los buscadores, a los que tú te suscribes pagando, te reconocen abiertamente que no te van a dar determinada información de determinados vuelos. Y por supuesto no te van a mostrar documentación de viaje. No te van a decir si llevarán más o no. Pero insisto, si el avión sale de una base militar o un centro, un aeropuerto militar cercano a una empresa de armas importante en Estados Unidos, para en una base militar en Europa y luego va a una base militar de Israel, pues no sé lo que llevan, pero tomates, todos los tomates no llevarán. Esto también hemos conseguido documentar. Una organización que se llama Progressive International llegó a la conclusión de que el aeropuerto militar de Zaragoza sería utilizado en varias ocasiones para llevar armas a Israel. Mi opinión es que sí, creo que no ha afectado, pero también hay otros aeropuertos que se utilizan, sobre todo Rota. Rota es, desde el punto de vista español, es una base española que
que está Estados Unidos y no hace nada, pero Estados Unidos lo considera como parte de su entramado. Y no hace nada distinto de lo que estuviera haciendo antes en relación con Rota. Es verdad que uno no ve aviones con armas, o que vienen de bases militares, y un tipo de avión de transporte específico, que normalmente es de transporte militar, de equipamiento, que para en Rota. Es verdad que no hemos conseguido encontrar que luego ese mismo avión vaya a Israel, pero sí que hemos conseguido encontrar que esos aviones vayan a una segunda base en Europa y luego vayan a Israel. En algún caso sí que hemos encontrado que el mismo avión ha hecho todo el trayecto y en otro se presupone un transbordo, pero no podemos llegar a ninguna solución. ¿Qué bases son esas? Estoy hablando sobre todo de bases, estoy ya cerrando. La base más importante, por ir al grano, sería una en la isla de Chipre. La base de Chipre se llama Akrotiri, es una base británica, pero que se supone que es la puerta de entrada de lo que exporta a Estados Unidos, de lo que exporta a Reino Unido y de lo que exporta a Alemania. Para allí y de allí van a Israel. Casi son vuelos diarios, sobre todo a Tel Aviv, o una base que está a la de Beersheba, que se llama Nevatim. Nevatim es una base para esto, para recoger el armamento, está bastante cerca de la Franja de Gaza, es para que se utilice. España ha dicho que prohíbo el tránsito por España, pero no está poniendo, en mi opinión, las condiciones para que eso se cumpla. Pues esto, en mi opinión, está pasando con frecuencia. Más en el caso de los barcos. Estamos hablando que en los primeros 10 meses Israel reconoció, o un momento que por Twitter dijo, celebramos el envío número 500 por avión, a 500 aviones en menos de 10 meses, y en ese momento también dijo que habían habido 110 barcos. Pues esos 110 barcos no necesariamente han parado en España, pero muchos de ellos sí. Los aviones probablemente menos, es verdad que hay más tránsito con otras bases en Alemania, en Bélgica, en Lieja, o incluso en Sigonella, que está en Italia, pero también aparece Rota, también aparece Zaragoza. No es cuestión de decir otros también lo hacen, sino decir tú has dicho que no lo ibas a hacer y eso está pasando. El gobierno dice no me consta y la cosa se acaba ahí. Se está acabando. Es verdad que nunca nadie ha impedido un atraque de barcos. Cuando España denegó aquel primer barco que venía de India, dijo no vas a parar porque tienes armas, eso no había pasado antes. Pues bien, ese momento de pues hay que reconocer también ese gesto, también hay que reconocer cuando dijo los dos. Pero se ha quedado así. Es una declaración política de que eso no está pasando, pero sí que está pasando. Que no me consta y parece que tengamos los demás que demostrar lo que sucede. Incluso cuando lo demostramos, no me consta se acaba ahí. Debería funcionar al revés. Si esto, y con eso concluyo, si hubiera un embargo de armas, el embargo de armas ya te diría que se puede y que no se puede. Y el embargo de armas ya te dice no, que esto va a misa y esto no se puede, no se puede. Da igual la interpretación. También los embargos también ponen los mecanismos para verificar el cumplimiento del embargo. Por eso era tan importante pedir desde el principio un embargo de armas. Como digo, no va a suceder por esta lógica de que es disparate al propio pie. Pero el embargo de armas no es lo mismo que ya tenemos un embargo de facto, que es lo que siempre se ha dicho. No es lo mismo. Un embargo de facto es una cuestión política. Un embargo de verdad es un tema jurídico, algo mucho más serio, que te obliga a hacer las cosas bien. Pues vamos a que, pues sí, pues parece. Podría continuar mucho, pero creo que se puede hacer así. Yo creo que hasta las 9 menos cuarto o así, porque luego en lo que salimos recogemos, pues es por esa cuestión que tenemos ahí como unas cosas que nos ayudan a financiar estas jornadas y otras cositas. Para las 9 pasar a la concentración, así es que podéis empezar a pedir palabras. Si una empresa en un puerto, trabajadores en un puerto, se niegan a hacer un transbordo, ¿no? Yo paso a hacer el transbordo, no pasa. La empresa no se puede despedir de un modo procedente, digo, porque al final va contra la legislación española, de la legislación europea, lo del transbordo, ¿es el despido procedente o
problema de esto es que se suelen enterar los trabajadores a posteriori, pues cuando las cosas hayan pasado. Y en alguna ocasión sí que se ha anunciado y sí que se ha avisado movilizaciones y en algunas cosas han habido protestas. Yo creo que sí que se puede pedir, pero la verdad que es una opinión y no tengo nada. Pues otra cosa es que se intente que esto no haga mucho ruido, que no se intente mucho. O sea, la mejor forma es, si tú te toca el turno hoy y tú vas a hacer boicot, pues ya te cambia el turno. Ya está. Pero al menos con la gente que he hablado, de estiradores y demás, me decían siempre es que nos enteramos cuando ya ha pasado, ¿no? En algún momento, en algunas webs en España sí que te decían, va a venir un barco, en mercancía te ponía unos códigos, te decía clase 1C, son explosivos, el segundo de atraque, porque si te llevan explosivos tienes que atracar en un buque especial, diferente, y a veces antes sí que daban una serie de información. Pero es bastante interesante que algunos de esos puertos, de esas webs, ya no dan esa información. Después de las denuncias que han habido. Lo que a veces, pues, también, al parecer, porque bueno, hay gente que tiene contactos en todos los sitios y algunas veces sí que se ha intentado contactar con gente del puerto, pero no tienen mucha información. Y todo esto es intencional, evidentemente. Pero para responder a tu pregunta, creo que sí que se puede despedir, pero es una opinión, no lo sé. En verdad no te lo puedo decir, eso es así. Dado que no parece que el paro de armas se vaya a declarar, ¿qué narices podemos hacer? Esa es la pregunta tan difícil que dice, sí, vale, todo muy mal. Entonces, y ahí no, me cuesta, pero no debería costarme. Es decir, es muy importante, bueno, ver así. Entonces, entiendo que en las otras tres charlas, sobre todo la que tendréis con Alice y con Ana, pues os van a poner muchas opciones sobre la mesa. Para mí, lo importante es bueno, entre otras cosas, es ser consciente de esto, decir, no basta. Eso es algo que me dijeron, por ejemplo, la Federación, la plataforma de ONGs española, ¿cómo se llama? Una reunión que tuvieron con Álvarez decía, mira, España es singular en su posicionamiento y ha hecho todo esto, le dijeron no es suficiente, ¿no? Lo dijeron muy claramente. O sea, no comprar ese discurso, es verdad. O sea, yo individualmente digo, hay cosas que diría, bueno, eso sí que ha estado interesante, lo ha hecho el gobierno. Pero que eso de apropiarse de esos ejemplos para generar un todo, diciendo estamos haciendo los deberes, eso es equivocado. No, España hace cosas muy parecidas a las que hacía antes de octubre. Por razones que sean, pero eso es así. Y eso es lo que hay que asumir. Y hay que decir, claro, no, eso una. Dos, los medios no deberían interpretar que no cumplen los determinados discursos. Y yo hay algunos medios que a veces me llaman y me dicen, ¿cómo sabes eso? ¿O cómo me demuestras eso? Y yo le empiezo a decir una serie de información y notas claramente cuando el medio realmente quiere hacer algo con esa información y cuando lo que está buscando es una excusa para no hacer nada con esa información. Y hay un momento que dices, oye, parece que te tengo que demostrar yo todo. Digo, no te voy a poder entregar el PDF del documento de viaje que dice estas armas pasan a España. Eso se hace con investigación de muchísimas horas, que cuestan un montón. Lo que sí que te puedo dar es ciertas garantías de que eso como mínimo debe interpelar al gobierno y es el gobierno que tiene que dar las explicaciones a vosotros, que a la ciudadanía, y eso no se puede. Pero ahora mismo está todo invertido. También es verdad que sucede lo mismo con gasto militar, con enemigos, con un montón de cosas que estamos viendo. Parece que tenemos que demostrar que tenemos que hacer la faena, es que esa es la opción al revés. O sea que los medios nos están preguntando a investigadores o organizaciones de la sociedad civil en vez de preguntar expresamente al gobierno. Dicho esto, pues vosotros seguramente, seguro que sabéis decir mucho más, pero bueno, para el boicot está... Pero ¿de qué forma se podrían forzar para obligarles a que cumplan con el Tratado de Comercio? Porque eso está ahí y eso es lo que es legal. Una opción es las iniciativas legales, es decir, abrir un procedimiento judicial. Yo conozco hasta 4 procedimientos judiciales que se han generado en España desde el 7 de octubre. Los conozco porque he formado parte de alguna forma o te piden consejo, asesoría. Y siempre hay un punto que separa. Siempre hay un momento que se admite el trámite, va generando las siguientes fases y hay un momento que te dicen
¿Cómo demuestras? Lo mismo. En vez de investigar el sistema judicial, esto tienes que dar todas las pruebas. Y entonces hay un momento pues, que la cosa se disipa. En algún caso, también se ha visto claramente que se ha cerrado algún caso sin motivo. Es decir, que ha sido una directriz política. Eso es una interpretación, evidentemente. Pero siempre ha sido una vía. La vía de la legislación, eso se está dando. Esto. También es verdad que como que echa la trampa y una parte de la legislación es un poco vaga a propósito. Por ejemplo, antes os decía que la ley de exportación de armas no dice que no tienes que exportar cuando hay se violan los derechos humanos, cuando hay conflicto armado, etc. Pero ¿quién dice que se violan los derechos humanos sistemáticamente en Israel? Hoy igual puedes decir la ONU, ¿no? Directamente o algo así. Pero no siempre es tan fácil de decirlo. Pero aquí el punto es que la ley, el rigor de la ley te dice, se recomienda, o intentará, o no deberá, o dice una serie de palabras que no te está diciendo está prohibido. Dice está prohibido cuando hay un embargo, pero eso ya lo dicen los embargos. Dice de una forma, por ejemplo, una vez Reino Unido argumentó, es verdad que este armamento que yo estoy dando se utiliza para ensamblar en ese helicóptero que luego mata a palestinos. Pero tendrías que demostrarme que exactamente la misma pieza que yo estoy exportando se ha ensamblado en el mismo helicóptero que ha disparado y matado a palestinos. Este nivel, esto fue una argumentación de Jack Straw hace muchos años, que habló del 2003, hablando en una comparecencia en la Cámara de los Comunes. Esto. Entonces, puedes llegar a donde quieras a este nivel. Entonces, básicamente, si hay una voluntad expresa detrás y demás, pues al final se diluye. Eso a nivel legal. Aquí la solución, la única manera, está en la presión social. O sea, la política no funciona así porque para ellos es dispararse con un pie. Lo judicial en este aspecto no va a entrar. En el Centre de las hemos estado 3 veces en 3 procesos, no para Israel, una vez sí, pero para otros casos, y siempre hay un momento que se para. Y ¿cómo demuestras tú que la intención del gobierno cuando autorizó aquello no había tenido en cuenta esto y aquello? Claro, las actas de la Junta Interministerial para autorizar o denegar son secretas. Y están escudadas en eso que llaman la ley de secretos oficiales, que sabréis que estamos hablando del año 68. Pues claro, no vas a poder demostrar cuál ha sido la deliberación para llegar a esa conclusión en un sitio donde no has estado. Antes has estado, pues son secretas. Entonces no puedes acceder, el proceso se queda aquí. Pero yo entiendo que si tenemos una ley de armas específica, concreta, que se llama Ley de Exportación de Armas, que está hecho con un espíritu, con una lógica, con una esencia, es precisamente para estos casos. O lo pongo de otra manera, si la Ley de Exportación de Armas no aplica en el caso de Israel, ¿en qué caso aplica? O sea, ¿para qué tenemos eso? Es negativo, pero esto es para defender lo que supongo que os contarán después la gente que entra y sobre todo pues, aquí la gente que trabaja sobre el asunto. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero a través de la sociedad civil. Eso es una conclusión que Espera, Luis y después tú. Luis. Como lo de las armas es un negocio muy grande, me imagino que tendrás conocimientos sobre las corruptelas que tiene que haber detrás de todo esto, ¿verdad? A ver, solemos decir que las armas es el negocio más grande que hay. Esto es verdad y no es verdad. Es decir, si comparamos el sector de las armas, bueno, hasta ahora, porque lo que está viniendo a saber si lo que voy a decir ahora sigue continúa aplicando. Pero si comparamos el sector de las armas hasta ahora con otros sectores como el energético, como telecomunicaciones o muchos otros, pues tampoco está tan claro que sea ese negocio número uno. Pero también digo que también es verdad. ¿Por qué? Porque hablamos de productos que se suelen catalogar como secreto o de seguridad nacional, como confidenciales. Eso quiere decir que los que hacen el corretaje, los intermediarios, la gente que maneja estos negocios, es un número reducido. Un número reducido que cobra unas comisiones muy elevadas. Y entre las condiciones entra, ¿te vas a callar o vas a jugar este juego? Entonces, como hablamos de mucho dinero, pero sobre todo de muy pocas personas, el volumen que te puedes agenciar tú por trabajar en este sector puede ser enorme.
más elevado en otros sectores donde hay un volumen económico más fuerte, pero hay muchos más actores implicados. No sé si me estoy explicando. Por eso va ahí. En corrupción, en verdad no hace falta hacer mucha corrupción. Es decir, todo lo que estoy diciendo en general es legal. El comercio legal es el que es entre gobiernos. A no ser que haya un embargo expreso, y embargos expresos nunca hay sobre un país del centro del sistema internacional, siempre son contra la periferia, ¿no? Esos países que no cuentan nada. O sea, por ese embargo en países que no producen armas, pero Israel nunca va a estar sometido a un embargo de la ONU, y al igual que nunca lo va a estar ningún país aliado de cualquiera de los 5 grandes del Consejo de Seguridad, que son los 5 que tienen poder de veto. Pero claro, pensar en un país que no sea aliado ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Reino Unido, ni de China, pues te quedan los países de la periferia, los que no juegan las cartas de las relaciones internacionales. Por eso esos embargos no van a ir contra esos países. Pero a no ser que hablemos de embargos, todo es desafortunadamente muy legal. Es verdad que luego hay otro tráfico que es el ilegal, es el de las películas, el que se envía a las guerrillas en África o a los diferentes grupos que están en su sede, pero ese volumen económico estamos hablando de una cosa muy reducida en comparación con otro. También es verdad que como hablamos de volumen económico, claro, los aviones, los cazas, los barcos se comen a todo lo demás. Es decir, España exporta normalmente 2-3 millones de euros en municiones a Ghana cada año. Y de Ghana es conocido como un país que luego exporta a otros países, ¿no? En sus objetos. Sí, y también puntualmente, bueno, hace unos años vendió unas fragatas a Noruega, 200 millones de euros. Y con los 200 millones de euros en la fragata, 3 millones son las municiones más ligeras que se envían a Ghana. Para mí es más controvertido los 3 millones que los 200 en este caso. O sea, que no siempre los volúmenes económicos corresponden con la sensibilidad del asunto. Pero hablando del volumen económico, esa parte más ilegal, más que tiene más que ver con la corrupción, es más española. Existe y es muy importante y hay que perseguirlo. Pero aquí el mensaje que quería trasladar es que desafortunadamente casi todas estas cosas que estamos hablando son legales, porque ya he dicho al principio que para mí todo esto es ilegal porque hay unos tratados, etc. Hola, esto decís también formación humanitaria. Quería preguntarte cómo ves, por mi punto de vista en este momento, nadie se cree en el derecho internacional humanitario. Es decir, que si eres médico te van a bombardear. Si estás en una escuela también, etc. Y sobre todo después de lo que estamos viendo ahora mismo, este año, este último año en Gaza, en Cisjordania. ¿Cómo ves, dónde queda el derecho internacional humanitario y cómo ves, está directamente relacionado también con todo esto de las armas, y cómo ves lo que se llama el sur global con la relación a los países occidentales, ¿no? Lo que han mandado hasta ahora? Cuando hablamos de derecho internacional y relacionado con la guerra, se suele explicar, o se suele dividir en 2 partes. Uno es el derecho a hacer la guerra, eso que llama el jus ad bellum, ¿no? Que es el derecho que tiene un país a hacer la guerra contra otro o contra hacer la guerra general, y luego el derecho en la guerra. Es decir, una vez que ya estás en guerra, que está permitido de ti. Yo pienso que el derecho de hacer la guerra fue puesto en cuestión, que básicamente es la Carta de la ONU, el derecho de no agresión, los de soberanía, que dice que sí que puedes hacer la guerra cuando hay una resolución expresa que te autoriza a ello por parte del Consejo de Seguridad, nadie más, solamente el Consejo de Seguridad, o cuando es un acto que llaman de legítima defensa, según las condiciones que estipula el artículo 51 de la Carta, que son muy específicas, no todo vale. Eso se puso en entredicho por la intervención de la OTAN en Kosovo. A partir de ese momento se dijo, puede ser ilegal, puede ser un acto de agresión contrario al derecho internacional, pero puede ser legítimo. Hasta ese momento, lo legítimo era lo legal. Entonces, ese caso abrió la puerta a que no es interpretable y puede ser legítimo, o sea, decir, sí, es ilegal, ¿y qué? Fue la primera vez que se dijo en público. Es decir, el derecho, tanto uno como el otro que lo explica, siempre se ha violado, pero siempre se ha negado que la violación o siempre se ha justificado de alguna forma. La primera vez que ostentosamente, abiertamente se dijo, sí, ¿y qué pasa? Pues, para mí, Palestina, Gaza, es la primera vez donde yo no solamente he oído a
autoridad reconocer un ataque. Putin o Bush nunca reconocieron ninguna violación en los países que invadieron. Pero no solamente Israel lo ha reconocido, sino que lo ha anunciado. O sea, desde el minuto 1, desde el 9 de octubre como mínimo, Israel ha dicho, voy a hacer esto. Y eso que dijo, se supone que no se puede hacer, según el derecho internacional humanitario, que es el que regula qué se puede hacer en la guerra, que básicamente son las convenciones de Ginebra, ¿no? Y alguna otra cosa, pues sobre todo eso. O sea, nunca había visto que eso se dijera en público. Y no solamente eso, sino que luego los diferentes hechos materializaran lo que se había anunciado que iba a pasar. Trump también ha salido en prensa diciendo, vamos a quitar a toda esta gente. Es decir, ha hecho un reconocimiento de una limpieza étnica del libro. Es verdad que la limpieza étnica no está tipificada como crimen internacionalmente, es una cosa un poco distinta. Pero bueno, lo que ha dicho no se puede decir. No se puede decir. Y eso no ha tenido tampoco consecuencias. Es decir, hasta ahora lo que había es, se viola el derecho. Todo el mundo dice, ¿has violado el derecho? Y el perpetrador dice, no es verdad, lo niego. Y el caso de Israel ha sido, voy a violar el derecho. Y todo el mundo decimos, pero es metafórico, o no va en serio, no lo va a hacer, eso no es así. Y luego, bueno, se parece bastante a lo que se ha anunciado. Esto para mí es una novedad. Y es una novedad porque solamente lo podía haber hecho un gobierno, actualmente en Israel, con el apoyo que tiene actualmente Israel. Pero esto ya es poner en entredicho el derecho internacional humanitario. Es decir, a partir de ahora, o sea, es que ya no te escondes, ya has dicho sí. ¿Y qué? Hasta ahora teníamos la vergüenza de decir, lo digo no, pero lo niego, ¿no? De, bueno, pues un poquito de forma, ¿no? Pues no, ahora se anuncia. Voy a hacer esto. Y cuando estamos hablando, no vas a comer, no vas a beber, no vas a acceder aquí, te voy a echar, fuera de aquí, o sea, cosas, el derecho, que claramente eso no se puede decir. Y no ha habido una cosa, de momento. No sé si te he respondido, pero cada vez es eso. Porque claro, a mí a veces me preguntan, pero mi profesión es analista, ¿no? Como los armados. Cuando tú haces un análisis, lo haces en relación con un marco. Ese marco es el marco político, el marco legal, el marco de experiencias pasadas, lo pones todo junto y dices, bueno, yo pues, construyes escenarios. Ahora ese marco, ya no sabes qué marco hay. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Pues no me atrevo yo. Últimamente no solo que fallar. Porque pasan cosas que en teoría no podían pasar. Entonces, es un momento delicado. Pero no diría que es necesariamente porque Putin es más malvado. En estas amenazas también incluyo a Trump, y también incluyo a Israel. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Gracias primero. Quería preguntar, ¿crees que si finalmente a Israel le condena a la Corte Internacional de Justicia por genocidio, el panorama que nos estás contando respecto al embargo de armas podría cambiar en algo? La última parte no la he entendido. Si a Israel le condena a la Corte Internacional de Justicia por genocidio, digo, si el panorama respecto al embargo de armas a Israel podría cambiar en algo. A ver, nosotros ponemos todo junto, los distintos tribunales, que lo que hacen, y siempre hablamos de la Haya, ¿no? Y, claro, en la Haya hay un montón de tribunales distintos, diferentes, ¿no? Por la calle y te encuentras juristas por todos lados, ¿no? Una cosa es la Corte Penal Internacional y otra cosa la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional juzga a personas, siempre del máximo rango posible. Y una vez que se reconoce que el propio país no va a poder juzgar a esas personas, porque no puede, no quiere, lo que sea, pero juzga a personas. La Corte Internacional de Justicia juzga estados, es un instrumento de la ONU. Y en teoría no, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, juzga, sobre todo, pues, se han tipificado unos pocos delitos que son muchos también. Es el delito de genocidio, los crímenes de guerra y el de lesa humanidad. Creo que el de agresión también. Eso es competente para juzgar eso. En la Corte Internacional de Justicia, por lo general lo que hace es dirimir disputas entre estados y llegar a un veredicto, ¿no? Es decir, tú tienes un problema sobre todo territorial. ¿No? Esta isla es mía, no, esta isla es mía. Entonces vais a la Corte Internacional de Justicia, en cuanto miembros de la ONU, y la Corte Internacional de Justicia
dice, pues esto es tuyo. Y entonces tú aceptas ese resultado en teoría. Muchos veredictos de la Corte Internacional de Justicia no es aceptado. ¿Por parte de quién? Por parte del fuerte. Si yo soy el fuerte y salgo perdiendo, digo, bueno, pues no lo hago. Ya está, ¿no? Eso muchas veces es así. Dicho esto, la Corte Internacional de Justicia no suele juzgar esos tipos de crímenes. Pero es verdad que hay un apartado que no viene por parte de la Corte Internacional de Justicia, sino viene por la Convención de Genocidio, que dice, cuando esto se pueda dar, la Corte Internacional de Justicia es competente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Corte Internacional de Justicia va a juzgar, se va a centrar mucho en el delito de genocidio. Y aquí, evidentemente, si se le condena, simbólicamente es desastroso, pero es muy difícil condenar a alguien por genocidio. Es difícil condenar a personas y todavía es más fácil condenar a estados a genocidio. Bueno, lo que he dicho es, bueno, de momento pues, han dicho que hay visos y ya se va. ¿Por qué es difícil condenar por el genocidio? Probablemente es el crimen más difícil de demostrar en un tribunal. ¿Por qué? Porque consiste en demostrar la intención de eliminar parcial o totalmente a un colectivo. No los hechos, no es que lo que has hecho es matar a tantos. No estamos hablando de matar muchos o pocos. Tampoco estamos diciendo que el genocidio sea per se peor que un crimen de guerra. Hay crímenes de guerra que matas más personas que algunos tipos de genocidio. A lo mejor no hay muchos casos. Pero me entendáis, o sea, en sí no es un peor delito. O sea, la diferencia que tiene el genocidio es demostrar la intención. En la Convención de Genocidio data de, creo que del año 51, si no me equivoco bien, 1951. La primera persona que estuvo condenada por un delito de genocidio fue en el año 98, es decir, 47 años después. Y fue una persona relacionada con el genocidio de Ruanda. Esto debe bastar para demostrar que para un juez es difícil llegar a una conclusión de que tú tienes la intención de hacer las cosas de esa forma. Es decir, en el caso de Israel en Gaza, creo que está todo sobre la mesa, ¿no? Todos los posibles delitos están sobre la mesa y más de uno creo que está clarísimo. Pero el genocidio es el que puede juzgar en ese caso. En el caso de Israel, quizá va a ser un poco más sencillo, por lo mínimo, entrar a hablar de intención. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque es que han salido el ministro de Defensa y ha salido gente diciendo, voy a hacer esto. Y ha dicho una serie de cosas que suenan a una intención de hacer este tipo de... Lo que pasa es que ahora mismo, evidentemente, ya no está el siguiente. Hay un momento que Israel deja de hacer unas afirmaciones relacionadas con esa intención de eliminar. Se centra en identidad étnica, se centra con otras cosas. Pero deja ese discurso. Pero ha dicho cosas. Vamos a ver qué viene. Claro, es muy difícil. Aquí no hay vetos, pero sí que es verdad que va a ser difícil. No sé si la intención de Sudáfrica es realmente condenar a Israel, porque esto sería un hito del derecho internacional. Si eso pasara, yo creo que el espíritu hacia Israel sería tan fuerte que habría una reacción específica también interna. Pues, soy escéptico, pero porque me dedico al tema de las guerras y es así. Pero no quiero transmitir ese ánimo, ¿no? En respecto. No sé qué pasaría, pero sería una cosa gravísima, sin precedentes. Y además, el crimen de genocidio viene después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es precisamente por lo judío uno de los más significados en el origen de la convención. O sea, simbólicamente es demoledor para la opinión pública israelí. Pero ya veremos. Pero este tema de la intención es muy importante ver, pero también es verdad que dices, y lo has dicho, te has quedado tan pancho, te has dicho eso, pues ahí, en micros, delante de todos los medios de comunicación. Pues es algo también nuevo. Entonces, un gran interrogante, no sé qué va a pasar, evidentemente, si se condenara sería realmente muy relevante, pero bueno, estoy escéptico. Este caso no me escuché mucho su último que dicho. A ver, Sí, yo quería- hay palabras. Con lo mismo, una cosita, decía, sí, es respecto a lo mismo. El Tribunal Penal Internacional ya admitió órdenes de arresto para Netanyahu. Yo me refería a la demanda de Sudáfrica por genocidio a Israel. Con esto último me has contestado. Podría añadirte, respecto al acuerdo comercial preferente a la Unión Europea e Israel, nuevamente si les condenan por genocidio, también en base a tu experiencia, podría ser un poquito más optimista. A ver, dos cosas. He mencionado el Tribunal Internacional de Justicia. También está el proceso contra Netanyahu y contra el ministro de Defensa en el otro lado.
Eso también puede pasar, eso sí que podría llegar al puerto. Y eso también es verdad que al final eso depende, o sea, lo que le impediría a Netanyahu y el ministro de Defensa es llegar a determinados lugares porque podría ser capturado. Solamente se moverán entre países enemigos. Ahora, el otro punto que has dicho es muy importante. El principal socio comercial de Israel es la Unión Europea. La Unión Europea no podría no hacer nada si hubiera una resolución condenatoria de genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia. Sería demasiado. Ya. A lo mejor pasa, porque ya, ¿sabes? Ya desespera todo. Pero ya entiendo que eso sería demasiado grave. Y es verdad que solamente por eso ya sería un impacto enorme. Pero estaba más centrándome en el impacto interno dentro de Israel. Pero tienes toda la razón. Sí, por supuesto. A ver, no debería hacer falta llegar a esa resolución. Yo creo que todo está sobre la mesa, todo está muy claro. Pero ahí están los acuerdos, los negocios y tal. Quería preguntarte qué credibilidad le das a las declaraciones de la administración Trump diciendo que va a perseguir a los juristas de la Corte Penal Internacional que intenten procesar a Netanyahu. Porque si esto es así, ¿a qué nos atenemos? Trump dice cosas que nunca se les han oído. O sea, estas cosas las haces y siempre tiene represalias y tal. Pero es que eso que está hablando del marco, eso ya estamos fuera de foco total. Pero lo que es que puede hacer, y está haciendo cosas que dentro de Estados Unidos incluso, que se supone que no puede hacer. Incluso le paran y se le sigue haciendo. Eso, claro, da una incertidumbre muy grande de estabilidad en el jurídico, en el político, en el análisis. O sea, es tremendo que haya dicho eso. Y eso puede tener una influencia. En algunos puede ser más que en otros, pero yo creo que eso son palabras mayores, es algo grande. Voy a poner un ejemplo que no he dado antes, que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Recuerdas que os hablaba de la diferencia entre autorizar y producir? Autorizar y exportar, material de exportaciones. Es algo de efecto, pero para que entendamos o para transmitir mi opinión sobre lo sagrado de los acuerdos comerciales. No importa lo que haga el otro. Desde el año 2014 al año 2020, Rusia fue el segundo receptor de armas de Ucrania. O sea, en el año 2014 sabéis que Ucrania toma Crimea y hace una serie de cosas, ¿no? Pues hasta el año 2020, Ucrania, que es una gran exportadora de armas de siempre, estaba el 10, 11, 12 del mundo, el segundo país que más exportaba era Rusia, un 20% de todo lo que exportaba. ¿Y sabéis por qué hacía eso? Es decir, el año 2014 dijeron, ya no autorizo más, pero todo lo que estaba autorizado antes de este momento hay que cumplirlo. Entonces siguió exportando todo eso a Rusia como había prometido. Y estamos hablando de un país que le había invadido, que le había tomado una parte del territorio. O sea, estamos hablando del crimen de agresión que supone que es el crimen supremo en el derecho internacional. Esto es un ejemplo para decir cómo funcionan estas relaciones comerciales, que ya puedes hacer lo que quieras, que yo voy a cumplir, porque si no, traes inestabilidad a las relaciones comerciales, y eso no lo podemos permitir, eso es muy grave. Un ejemplo solamente para que así funcionan las cosas. Espera un momento, espera, que hay una palabra ahí. No te usan el micro. Nada, bueno, continuando un poco con el escenario geopolítico que abre también la llegada de Trump y siguiendo también con el comercio de armas, la nueva situación que ha abierto Trump con los acercamientos con Rusia, los aranceles a diestro y siniestro que al final suceden o no, y cómo se ha traducido eso con un posible alejamiento con la Unión Europea, especialmente en el tema de defensa, que es difícil también anticipar con estos nuevos escenarios qué va a suceder con esa alianza, pero que al menos sí parece que se ha traducido en un anuncio de aumento de gasto en defensa por parte de la Unión Europea. ¿Se podría traducir eso en que no solamente se dejen de comprar armas a Israel, sino que encima tengan que aumentarse precisamente por una necesidad de un aumento en defensa anunciada por los líderes europeos? A ver, un efecto que ha tenido Trump es que ha abierto las puertas a que otras personas que no se atrevían a hacer determinados asuntos lo hagan ahora, aprovechando la oportunidad. Sobre una ventana para hacer cosas que antes costaban más. Una de ellas tiene que ver con el gasto militar. Sobre el gasto militar, al frente del año nos hace, lo encontramos tragicómico, que el gobierno
ahora esté defendiendo como gasto militar cosas que antes decía que no era gasto militar. O sea, según las estadísticas, nos dicen que España gasta como el 1% del PIB en gasto militar. Según los cálculos que hacemos en el DEAS, es vale el doble. O sea, España está más por encima del 2%, 2,27%, eso quiere decir que cubre los estándares de la OTAN directamente. No hace falta aumentar nada, ya está muy por encima de esos estándares que publican. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente en España no ha estado bien visto el gasto militar. Nuestras razones tenemos y nuestra historia tenemos. No es el caso de Polonia, donde todo el mundo quiere más y más desde hace muchos años, ¿no? También por su propia historia. Entonces en España se presentaba como gasto militar el equivalente al presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero había muchas partidas que eran eminentemente militares que no estaban en otros ministerios. Por ejemplo, la producción de armas. La producción de armas está en industria. Es industria, ¿no? Pero también es militar. O la OTAN. Pues una parte de las cuotas de la OTAN están en exteriores. Los exteriores, pero también es militar, ¿no? O las pensiones de los militares, etcétera, etcétera. No estoy hablando de la Guardia Civil, ni que también podríamos hablar de eso en este interior porque es un cuerpo militarizado. ¿Quién dice que es gasto militar y quién no? Lo que utilizamos en el centro de DAS para calcularlo es el criterio de la OTAN. O sea, la propia OTAN es la que dice que España tenía que haber calculado como gasto militar lo que no ha calculado en el pasado. Y ahora Sánchez está diciendo, tenemos esto, está metiendo partidas y eso antes no excluías. Pero bien, o sea, simplemente para decir que eso que España es el último, que es un argumento fuerte para decir, ¿cómo podemos ser el último en compromiso con gasto militar? No. Cuando hablamos de gasto militar, tú lo puedes gastar en un montón de cosas. La partida que suele llevarse mucho dinero es personal. España, hace unos años, estaba reduciendo a personal. También tenía mucho por de donde venimos y estando en otras lógicas. Pero no es ese gasto militar de ahora, yo al menos no espero que vaya a aumentar los soldados. Va a ir, sigo a mejor a aumentar los salarios, alguna serie de cosas, pero estamos hablando de armamento, estamos hablando de equipación. Cuando hablamos de quién va a pagar eso, sino el público, pero es importante saber que la industria europea es potente, pero mucha de la industria europea no es solamente europea. También se puede decir que buena parte del equipamiento que utiliza Europa es estadounidense. Voy a poner un ejemplo de España, para ver qué españolidad tienen las empresas españolas. La empresa más grande de artillería y de vehículos blindados es Santa Bárbara. Antes ya he dicho que Santa Bárbara es 100% propiedad de General Dynamics, la sexta compañía más grande de armas del mundo, de Estados Unidos. Expal es una empresa muy importante de explosivos, municiones. Expal desde hace unos años se llama Expal Rheinmetall. Rheinmetall es el gigante armamentístico alemán. Nammo es la empresa que tenéis aquí al lado en Valencia. Antes estaba la fábrica de armas, todo eso tenía también relación con Santa Bárbara en el pasado. Nammo es una empresa noruega, 100% noruega. Es noruega, está aquí, la de Nammo Valencia, será española, pero Nammo es noruega. La fábrica de municiones de Granada es una firma eslovaca. Incluso las que son más españolas, tirando en Navantia, que es la que hace los barcos, que es pública, y es pública porque tiene pérdidas, las demás pues tienen dinero de todos los sitios. Bueno, sí, es verdad que al final el trabajador que va a hacer esas armas será un español, es un salario, bien. Pero si cuando tú calculas cuánto sale ese salario y lo comparas con cualquier otro sector, verías que puedes crear muchísimo más puestos de trabajo en otros lugares. Lo que quiero decir es que esa presión tan fuerte de Trump, porque Trump ha dicho, no el 2%, ahora quiero el 5%, es una locura, ninguno está en el 5%, es una locura. Pero claro, quieren armas, y esas armas al final va a ser industria estadounidense. Porque incluso lo que es muy español tiene componentes de Estados Unidos, está por todos lados. Incluso los barcos de Navantia no solamente se fabrican todo en Navantia, ni mucho menos. Sí. Navantia también tiene productos con empresas israelíes, por ejemplo. Volviendo a Montenegro. No sé si estoy respondiendo, pero al margen de cómo interpretemos las amenazas, lo que ven, que esto sea un tema más amplio, y si Putin en Rusia es otro tema a abrir, y no voy a negar que preocupación tiene que haber sobre la mesa, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que ahora es el momento de que... ¿Y cómo lo vemos? Por las entrevistas. Sí, nos llaman mucho al centro de DAS, opina aquí y allá, pero también ves a quién te invitan a hablar en los sitios y demás. Está como muy seleccionado todo. Muy poca contestación, el miedo nos hace también hacer lo que
hacemos. Putin también es fácil, ¿no?, de convertir en monstruo porque es un personaje. Hemos personalizado mucho, ¿no?, Rusia en ese personaje. O sea, hay muchas cosas para decir. Pero como el tema es más industria y tal, sí que quería comentar que todo eso que hablamos de España, que bueno, ¿qué hace una empresa española? Trabajadores españoles, lo demás es otra cosa. Quedan dos palabras por ahí y esta chica que está aquí. Y yo creo que, salvo que alguien tenga alguna pregunta de urgencia, serían las dos últimas intervenciones para acabar con el tiempo. Vale, a ver. Sí, Gaza ahora mismo es como un campo de concentración a cielo abierto, ¿no?, donde están experimentando, tirando bombas, matando a gente. No sabemos qué futuro les espera. Llevan año y medio así en esta situación. Estados Unidos, nos da igual que estén demócratas que republicanos, nos da igual, el sionismo está por encima, que es lo que manda. No puedes echar la culpa ni a Trump, ni a Biden, ni a Kamala, da igual. Estén unos y otros porque el sionismo está por detrás. El apoyo a nivel militar que tiene Gaza ha sido Yemen por un lado, Irán por otro, por lo poco que hemos visto. El eje de la resistencia ya no existe, está roto. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Van a morir los 2 millones de gazapíes ahí? ¿De hambre, sed, bomba? ¿Qué está pasando? O sea, la justicia internacional sabemos que no confiamos en ella porque tú mismo lo has dicho. Para que a alguien se le culpe de un genocidio pueden pasar 40 años y ya no queda aquí nada. Entonces, en la situación que estamos ahora, ¿qué futuro espera la población de Gaza? ¿Qué apoyo tiene internacional? Si estamos viendo que la OTAN, todos los países de la OTAN son cómplices del genocidio, por lo que has comentado tú ahora mismo, que Chipre es una base por la que pasan armamento, municiones, tanto de Reino Unido como de Alemania, como de España, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos maneja los hilos, pilotado por el sionismo, la OTAN es cómplice, los países que podíamos llamar los BRICS, no los BRICS exactamente, pero bueno, países que podían apoyar como resistencia, no apoyan tampoco. ¿Qué va a pasar con la población gazatí? ¿Qué va a pasar con esos 2 millones de personas? ¿Qué futuro espera? Porque, vamos, se ve todo muy negro. Lo único que voy a hacer es qué percepción pueden tener los palestinos, no tengo ni idea qué significa eso. Creo que escuchándote es evidente que nada bueno va a venir de ahí. A mí me desgarra, simplemente pensar y que te voy a contestar con esto, me hace polvo porque es lo que te voy a decir hace unos días, digas, no, ¿cómo va a ser eso? Es imposible que eso sea así. Va pasando el tiempo y las cosas se van materializando. Hasta el punto, es decir, que es verdad que Biden en Estados Unidos ha demostrado unas políticas de política exterior muy fuertes, cosa que él negaba, hacía cosas así, las formas sí que cambiaban. También es verdad que Trump ha hecho cosas que nunca han pasado antes, como se cambiar la embajada de un sitio a otro, reconocer anexiones de Golan, etcétera, etcétera, muchas cosas, pero también es verdad que Biden no revocó nada, o sea, que son hechos consumados y todo eso. Las últimas palabras de qué hacer con Gaza en plan de viviera y demás, no tiene precedentes, ese nivel de impunidad, pero me temo que es parte de lo que antes apuntaba, no me acuerdo quién, que decía, se están diciendo quien toque algo, quien haga algo a los jueces, ¿no? Se van a enterar. Es un poco lo que hay, ¿no? Estados Unidos va a tomar represalias sobre los estados, España va a tomar represalias, está tomando represalias ya, que no han secundado a todo lo que hay, ¿no? Y me temo que en esta ecuación no solamente hay que meter a Europa, ni hay que meter a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien explica esto, en Estados Unidos esto no se podría explicar. Alemania también tiene una parte de responsabilidad y de influencia singular, pero estoy pensando también en los países árabes, estoy pensando en esa lógica que siempre ha funcionado de que las poblaciones siempre han buscado empatía y solidaridad, que los estados han ido a lo suyo. Claro, ¿qué dijo Trump en su momento? Esa gente tiene que ir a Egipto y a Jordania. Esto en principio es totalmente impensable que Egipto o Jordania puedan aceptar, porque su población esté totalmente en contra. El caso Palestina, aparte de estar justificado como causa de lo gordo que es, estamos hablando de un símbolo de un montón de años en un lugar musulmán. Pero luego piensas y dices, bueno, Egipto lo podría aceptar,
Primero, Egipto no se ha portado muy bien, y tampoco se ha portado muy bien desde el 7 de octubre. Tampoco quiero entrar en detalles, pero también tiene un Sinaí súper grande. Pero a mí lo que me preocupa también es lo siguiente. El principal receptor de ayuda de cualquier tipo, de ayuda estadounidense en todo el mundo, es Israel, que se toda militar. El segundo país del mundo que más receptor histórico de ayuda de Estados Unidos es Egipto. El tercer máximo receptor de ayuda en el mundo, no sé exactamente el último año, porque supongo que Ucrania habrá sido, pero sí, miras a varios años, el tercero es Jordania. Y Egipto y Jordania son el número 2 y el número 3 por la política que tienen en relación con Israel. Egipto tiene un ejército que es un estado dentro de un estado. Tiene sus propias dinámicas, tiene su propio poder. Y ese poder también depende de Estados Unidos.